Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública, con la temática titulada La identificación de peligros en la administración pública. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días para todos. Bienvenidos hoy a nuestra sesión número 2. Hoy vamos a estar hablando del proceso de identificación de peligros, un proceso que obviamente ustedes ya conocen bastante bien, pero vamos a ir haciendo énfasis un poquito en esas recomendaciones importantes a tener en cuenta cuando se trata ya de entidades públicas por la naturaleza de la población y la naturaleza también del trabajo, ¿no? De los peligros que podemos tener en estos entornos de trabajo. Entonces, bueno, bienvenidos. Es nuestro segundo tema de esta ruta de formación, de conocimiento que vamos a tener. Así que todavía nos falta bastante camino por adelantar. Para arrancar, como siempre, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Entonces, importante, tengan presente las preguntas que vamos a evaluar acá, porque más adelante, ya al final, vamos a volver a revisar cómo nos fue y poder ver, ¿no?, si hubo apropiación del contenido de lo que hicimos hoy, no solo para ustedes, sino también para poder nosotros medir cómo estamos nosotros compartiendo el contenido y que pueda llegar a ustedes siempre de forma más efectiva. ¿Listo? Entonces, bienvenidos y iniciamos con este sondeo. Claro que sí, doctora Dayana, muchas gracias. Como bien lo dices, vamos a realizar nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, estimación de riesgo es el proceso para A. Determinar la probabilidad de un peligro. B. Emitir juicios sobre la tolerabilidad. C. Reconocer que existe un peligro. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder a nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Determinar la probabilidad de un peligro, un 74%. B. Emitir juicios sobre la tolerabilidad, un 3%. C. Reconocer que existe un peligro, un 23% de respuesta. Nos vamos entonces con nuestra segunda pregunta. La identificación de peligros es el proceso para A. Determinar la probabilidad de un peligro. B. Emitir juicios sobre la tolerabilidad. C. Reconocer que existe un peligro. 15 segundos para dar respuesta. Mientras dan sus respuestas, les recordamos en el chat de preguntas pueden dejar las diferentes dudas, inquietudes que tengan sobre la temática que vamos a ver el día de hoy. Con gusto nuestra experta estará resolviéndola a lo largo del evento web. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A. Determinar la probabilidad de un peligro, un 40%. B. Emitir juicios sobre la tolerabilidad, un 4%. C. Reconocer que existe un peligro, un 56% de respuesta. Nos vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial.
Si el peligro es manipulación de cargas, el riesgo es biomecánico. Esto es A, verdadero, o B, falso. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, verdadero, un 79% de respuesta. B, falso, un 21%. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Dayana. Listo, muy bien. Entonces vamos a ir adelantando los temas y ustedes van a ir, pues, a medida que vamos avanzando, vayan tomando notas para que en el sondeo al final también puedan comparar sus respuestas y ahí ya podamos ver cómo nos va con esta apropiación de contenido. Entonces, bueno, nuestro objetivo de hoy en general es que ustedes logren recordar un poco cuáles son esas características de la metodología de identificación de peligros y de la evaluación de riesgos. Digo recordar porque pues esto es un tema que en prevención solemos ya tener bastante interiorizado, pero hay cositas pues que nunca está de más siempre tenerlas presentes y que también pues podamos ver esa lupa de recomendaciones frente a lo que pues, sucede en la administración pública. ¿Cuál es la idea y cuál es el objetivo principal de esto? Que ustedes puedan de alguna forma tener una identificación y evaluación de riesgos lo más específico posible y lo más sensible a la necesidad de la entidad para que puedan establecer esas medidas mucho más efectivas y los planes de trabajo sean muy coherentes con la realidad de la población. ¿Listo? Eso es básicamente lo que queremos para ustedes, que se lleven esas herramientas hoy para que sus planes sean mucho más efectivos en prevención. Entonces, vamos a tener 3 momentos importantes. El primero es un recorderis de conceptos claves, que sin ello pues no es mucho lo que podemos hacer, ¿verdad? Una descripción de la metodología, pero a manera pues general. Algunas consideraciones de la guía técnica de la GTC 45, que pues finalmente es como nuestra Biblia en cuanto a identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y dentro dentro de los momento 2 y momento 3 vamos a estar revisando pues cuáles son como esos riesgos que hay que priorizar cuando hablamos de administración pública. Y obviamente un paso a paso sugerido que pues es como para que ustedes vean lo mínimo requerido para poder hacer este proceso, que no se les vaya nunca a olvidar ningún paso, ¿listo? Con eso entonces cerraríamos y bueno, recuerden, las preguntas que puedan ir haciendo las vamos a ir contestando a mitad de la presentación y al final de la presentación, ¿listo? Entonces vamos a arrancar con como esta reflexión para que veamos un poco cómo afecta que nosotros seamos supremamente sensibles y específicos a la hora de hablar de esa identificación de peligros y evaluación de riesgos. Fíjense que cuando hablamos, bueno, todos sabemos que 2020, pandemia, ¿cierto? 2020, COVID, aparece en nuestras vidas y en efecto, pues llega a cambiarlo todo. Si no, díganme pues ustedes cómo se ve el comportamiento en estas gráficas. Estas cifras son cifras del 2022, ¿listo? Y lo que podemos ver en efecto es que para 2022, comparado con el 2020, hay un cambio importante tanto en accidentes de trabajo como en enfermedad laboral, pero eso no es lo más raro, ¿verdad? Eso no es lo más crítico. Lo más interesante de la gráfica es ver cómo en cuanto a accidentes de trabajo antes del 2020, si bien los accidentes ya venían disminuyendo, igual eran mucho más elevados, ¿verdad?, que en el 2020, ¿sí? Lo que quiere decir que cuando hablamos de accidentes de trabajo, una de los factores o una de las condiciones más importantes a tener en cuenta es precisamente la presencialidad, ¿no? Y el reporte de esas condiciones. ¿Por qué? Porque en el 2020 tuvimos, lo que más cambió fue precisamente eso, tuvimos menos presencialidad, por no decir que nula presencialidad en el entorno de trabajo en la mayoría de sectores. Y además de eso, aquellos cuando comenzamos como a formalizar estas nuevas formas de trabajo remoto, pues todavía estábamos como tratando de entender cómo íbamos a hacer ese reporte y cómo íbamos a estar haciendo la valoración de estos riesgos, de estos peligros y riesgos.
Y eso pues nos tomó un proceso, nos tomó un tiempito. Ya podemos ver que entre 2021 y 2022, entre que ya hemos vuelto a los entornos, a los espacios físicos y que ya hemos perfeccionado mucho más esas metodologías en teletrabajo y en las demás modalidades de trabajo remoto, pues ya hemos podido como de alguna forma hemos visto cómo la curva pues va otra vez en aumento, pero es clarísimo cómo afecta el hecho de estar en el espacio físico, cómo afecta la ocurrencia de eventos adversos, ¿no? Eso es clave. Fíjense lo contrario que ocurre cuando hablamos de enfermedad laboral, donde lógicamente todo esto fue suscitado por un virus, ¿cierto? Que en efecto nos estaba incrementando la probabilidad de un evento adverso por un factor biológico. Entonces, cuando ya nos sentamos a revisar estos datos, vemos, ok, es que todo siempre va a depender del contexto en el que estemos. Razón por la cual es tan importante que cuando hagamos, cuando llenemos nuestra matriz, no solamente nos vayamos a generar de alguna forma como el paso a paso del procedimiento y hacer todo tan procedimental que se nos olvide entender el contexto en el que estamos, que se nos olvide que cuando cambia la situación alrededor, todas estas condiciones externas incluso a la organización, también va a cambiar nuestra matriz. Por lo tanto, nuestra matriz siempre tiene que estar en pro de estar alimentándose, de estar en seguimiento, de estar en revisión, porque lo único constante, saben, que tenemos es el cambio. Entonces, para lograr estar al día y entender cómo están nuestros peligros y nuestros riesgos, necesitamos entender cómo está nuestro contexto y entender que el entorno de trabajo es supremamente importante y primordial, pero también cómo el comportamiento de las enfermedades laborales pues cambia de acuerdo a las situaciones que vive la población en general. Listo, esto es un dato de alguna forma como un análisis importante a tener en cuenta que nos habla de esta importancia del contexto. Bien, entonces, recordemos algunos conceptos clave. Si ustedes obviamente se remiten a la GTC, van a ver que ahí está absolutamente cada una de las definiciones que ustedes deben conocer a la perfección, pero pues está claro que a veces el día a día nos consume y no siempre hacemos esa revisión tan juiciosa de las definiciones, ¿no? Y de alguna forma vamos dando por hecho que las conocemos y las vamos apropiando e internalizando ya en nuestros hábitos de formas que pueden llegar a tener algunas imprecisiones, por no decir que algunos errores. Entonces, hoy vamos a revisar cuáles son esos conceptos claves que sí o sí nunca jamás en la vida podemos olvidar. Y el primero de ellos, pues, es entender que nuestra población, en cuanto ahorita estamos aquí hablando de administración pública, hace referencia a los funcionarios, pero también hace referencia a los contratistas y en general a los visitantes que llegan a nuestras entidades, sobre todo cuando brindamos un servicio público, pues nuestro cliente, nuestro usuario, pues es el ciudadano, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ellos también interactúan con todo el tiempo con nuestro espacio de trabajo y con nuestras formas de trabajo y por lo tanto, pues también hacen parte de ese grupo de stakeholders o de partes interesadas que van a tener que considerarse aquí dentro de nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Listo? Entonces, ¿quién es nuestra población? Pues finalmente todo aquel que interactúa con la entidad. ¿Listo? Desde los planes de emergencia que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñarlos para considerar estos visitantes, ¿verdad? Que obviamente ponen su vida en riesgo en esas situaciones y que pues es nuestra corresponsabilidad estar allí presente. Y los contratistas no los podemos olvidar, es fundamental. A veces suele ser un poco dispendiosa la relación con el contratista, sobre todo en temas de capacitación, de hasta dónde llegamos con la formación, que sí se considera como parte del sistema de seguridad y salud y que de pronto necesita una justificación adicional. Entonces, ese como limbo que hay, a veces es difícil de gestionar, pero no podemos olvidar que sí o sí, pues tienen que estar considerados dentro de todo este mapeo de peligros y valoración de riesgos. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son? Pues esos. Al final, entonces, esta gente está expuesta siempre a unas condiciones, ¿verdad? A unas condiciones, a unos agentes, a unos factores. Y por lo tanto, su probabilidad de verse afectada por las consecuencias
de estas situaciones, pues puede ser en medida alta o baja dependiendo de la exposición que tengan, y obviamente ya ahorita vamos a revisar pues todo el cálculo que ya que se hace en probabilidad. Pero la exposición finalmente es esa, es la situación en la cual las personas se encuentran en contacto con estos peligros que en efecto puede llegar a generarles un evento adverso a su salud. Entonces, en exposición, recordemos que hay 4 niveles de exposición. Estamos hablando de exposición continua, que ahí es donde ya cuando estamos haciendo nuestra matriz, dependiendo de eso, pues le asignamos un nivel, ¿verdad? Entonces, este es el más alto, es el 4, porque está siempre, sí o sí, expuesto al riesgo, que en la administración pública hay 2 factores a los que sí o sí, siempre, siempre, siempre vamos a estar expuestos, y son los factores psicosociales y el riesgo biomecánico también. Siempre vamos a estar expuestos a esos 2 factores cuando se trate de labores administrativas, de naturaleza administrativa. Lógicamente vienen otros, pero vamos a darnos cuenta que estos 2 están prioritarios siempre en este tipo de labores. Entonces, ¿qué significa que sea continua? Pues que siempre está presente, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, pues siempre vamos a estar, tener que tener cuidado de toda nuestra salud musculoesquelética, y siempre vamos a tener que tener cuidado de nuestra salud mental. Luego entonces tenemos un nivel de exposición que ya es frecuente, ahí el nivel baja un poco en la medida en que la situación de exposición se presenta varias veces, pero no es todo el tiempo, es por periodos cortos de tiempo durante la jornada. Entonces, ahí ya podríamos incluso revisar otro tipo de factores, dependiendo pues de la naturaleza también, de la labor del cargo, de la naturaleza del cargo o del área también en el que está la persona. Entonces, ahí es donde donde entra la importancia de poder clasificar muy bien, ¿verdad? Ocasional es cuando definitivamente se presenta alguna que otra vez, pero pues no es siempre y no es por periodos prolongados tampoco. Y la esporádica, que es de manera eventual. Bien, entonces hay que tener en cuenta esto, importante, porque de alguna forma cuando hacemos nuestra matriz muy, muy completa, nos vamos a dar cuenta que de alguna forma siempre vamos a estar expuestos a todos los distintos factores de riesgo y a los peligros que vamos a ver ahorita más adelante en clasificación. La mayoría siempre va a estar. Entonces, lo que necesitamos es determinar pues cuál es el nivel de exposición para saber si puede volverse ya un riesgo o no para la salud del funcionario, ¿listo? O del contratista. Entonces, en ese sentido, bueno, ojo con eso, porque la exposición va a ser nuestra arma más sensible. Entonces, eso pues nos trae el concepto de condición de trabajo. Condición de trabajo, ustedes saben, es cualquier característica, ¿verdad?, del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de los riesgos para la salud y la seguridad del trabajador. Una condición de trabajo es que en el trabajo como tal, pues la demanda o la cantidad de tareas, la carga, pues sea de naturaleza alta, ¿verdad? Una condición de trabajo puede ser el tema de las jornadas laborales, una condición de trabajo puede ser el tema de tener que manipular cargas. Todo eso pues se vuelven situaciones, ¿verdad? Características propias del trabajo, del cargo, de ahí la importancia de bajar también a nuestra identificación de peligros los diferentes cargos que tenemos y a lo que se dedica cada uno, ¿no? Para poder ver ya dentro de la labor específica cuáles son esas condiciones de trabajo que se pueden volver riesgos para la salud. ¿Listo? Y llega pues nuestra típica y maravillosa discusión de qué es peligro versus qué es riesgo. Entonces, para el que tenga la confusión todavía, llévense estas 2 fotos, pues así como de fotografía mental. El peligro siempre es la situación, la fuente. Entonces, ustedes recuerden, peligro siempre va a ser eso que etiquetamos, ¿verdad? Eso que le ponemos una señal de, ojo, precaución, peligro, ¿sí? Acuérdense cuando están fuera de una caja eléctrica, ¿cierto? Hay un sticker que dice precisamente eso, peligro. Entonces, eso es la fuente o la situación, o sea, lo que puede generarnos esos daños, o a nosotros, al medio ambiente, o a la propiedad, etcétera, ¿sí? Pero es esa situación o fuente, la fuente, lo que tiene la capacidad de generarlo, ¿sí?
Ahora, el riesgo, ya ahí estamos hablando del cálculo, ¿verdad? Entonces se pueden llevar esa foto mental de la semaforización del indicador, porque ahí ya hablamos de un indicador. Entonces, en el peligro no hablamos de un indicador, aquí en el riesgo hablamos de un indicador. Entonces, aquí ya hay que darle un número, hay que hacer una fórmula, ¿verdad? Entonces, hay que ver nivel de exposición, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos buscando es calcular la probabilidad, ¿verdad?, que podemos tener de la materialización de un peligro, es decir, de que esa situación o fuente que vimos en la parte de arriba, en efecto, nos pueda generar el daño en salud. Entonces, hay una condición de trabajo que es neutra, en principio, ¿verdad? Puede llegar a tener una influencia significativa, pero pues, ¿sí? El peligro entonces vendría siendo esa fuente como tal que puede generar el daño, y el riesgo es el cálculo de qué tan probable o qué tan frecuente o qué tan severo puede llegar a ser ese daño que se puede llegar a generar, ¿sí? Entonces, el concepto de riesgo siempre tiene dos elementos: la frecuencia con la que se materializa, ¿sí?, y las consecuencias que pueden derivarse de esto, que ya es la gravedad o el impacto que puede tener el hecho de que se materialice, ¿sí? Ahí con eso ya sabemos. Para determinar estos también tenemos que ver otros niveles de determinación que ya les vamos a recordar, pero pues es importante para los que todavía puedan llegar a tener esta confusión, tener estas dos imágenes mentales. Peligro es el sticker que va en la fuente, en la situación, a lo que designamos como peligro, ¿verdad? Es esa fuente de, ¿sí?, que debemos contener o revisar cómo podemos hacer para bajar la frecuencia o bajar la severidad de si se llegase a materializar ese peligro. Y el riesgo es mi indicador, si es bajito, medio, muy alto, muy alto. Ya ahí ese ya es el cálculo que hacemos, ¿listo? En este ejemplo, pues, podemos verlo con la consecuencia. Entonces, si mi peligro es que hay un charco en el piso, ¿verdad? El piso está húmedo, el piso está mojado. Esa es una situación que tiene un potencial peligro, ¿verdad? Y obviamente el riesgo sería la probabilidad de que yo pueda caer y lesionarme a partir de esa caída. ¿Qué tan severo puede ser la caída? Ya eso va a depender también de las condiciones y de los elementos de frecuencia y de severidad que puedan derivarse de esa caída. Pero pues la caída de personas, o sea, como tal, la caída ya sería el riesgo, la probabilidad de caída sería mi factor de riesgo, y el piso mojado sería la condición, sería el peligro, ¿sí? Esa situación que puede ser potencialmente dañina en términos de lesiones a la persona. ¿Listo? Entonces, la identificación de riesgos, y ojo para la pregunta de nuestro sondeo, sí es el proceso, o sea, es un proceso, pero los que respondieron la pregunta, en realidad, la última opción, en realidad estaban respondiendo evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque si bien todo el proceso se llama identificación y evaluación, ¿verdad? Cuando hablamos de identificación, estamos hablando de reconocer que existen los peligros y poder definir esas características. Cuando estamos hablando de evaluación, ya estamos hablando es la información, miren la definición, proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para que la organización, entidad, esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas. Entonces ya cuando hablamos de evaluación, ya estamos viendo, listo, cuáles son esas condiciones, ya hablamos de valoración, hablamos de estimación de riesgos, ¿verdad? Ahí ya estamos evaluando porque ya estamos haciendo ese pensamiento en relación al cálculo que requiere todo el proceso para determinar si hay o no ese riesgo presente, ¿sí? La estimación, por un lado, entonces va a ser la frecuencia, ¿verdad? O la probabilidad, ya estimo, ¿verdad? Y la valoración va a ser ya mediante la información obtenida en el análisis de riesgo, yo valoro los juicios de tolerabilidad. Entonces puedo decir si es aceptable o no ese nivel de riesgo o el factor de riesgo que estoy identificando. ¿Listo? Entonces, cuando estimo, determino frecuencia y probabilidad. Cuando valoro, determino aceptabilidad. ¿Listo? Cuando identifico, defino las características y hago y tengo claro, reconozco cuáles pueden ser,
Y cuando evalúo ya estoy entrando en temas de cálculos y en temas de estimación y valoración, ¿ok? Eso es las grandes diferencias allí. Entonces pasemos ahora a revisar cuáles son esos peligros y ojo, hablemos un poquito de esos que más se presentan en cuando hablamos del sector público. Entonces, riesgos laborales, tipos, clasificación y ejemplos, pues hay una literatura que nos habla muchísimo de esto. Resumen de esto, tenemos 7, que son los físicos, ¿verdad? Los químicos, los biológicos, los psicosociales, los biomecánico, el ambiental y el mecánico. El físico que nos puede causar hipoacusia, daños en la salud y demás. El químico que nos puede generar, por ejemplo, alergias. Biológicos, nuestro mejor ejemplo de esta época, el COVID. Psicosociales, uno de los más sensibles en este momento es el burnout. Biomecánico, hablamos de la fatiga muscular con gran frecuencia, hay otros, pero de hecho el biomecánico es el que más incidencia y prevalencia vemos en relación a los demás. El ambiental, podemos por ejemplo estar hablando de incendios, ahí es donde también estos son desastres pues más naturales, ¿verdad? Mecánico, hablamos de fracturas y amputaciones, por ejemplo. Y hablamos que hay una clasificación, ustedes conocen esta clasificación también. Entonces, hablamos clase 1, es definitivamente un riesgo mínimo, pero tenemos ya clase 4, que puede ser riesgo alto, o clase 5, riesgo máximo. Normalmente en las entidades del Estado, en clase 4 clasificamos, por ejemplo, aquellos que tienen riesgo alto por la labor, que pueden ser los conductores. Me encantaría poder estar con los presenciales para escucharlos, pero quería que lo respondieran antes de que yo lo dijera. Y quienes dijeron que conductores, pues en efecto, muy bien. Los conductores son finalmente esa población distinta a la administrativa que tiene una labor con mayor potencial de daño en la salud y en la vida del trabajador y por lo tanto, al ser más severa la consecuencia de un evento adverso, pues lo clasificamos en clase 4. ¿Listo? Por lo cual, pues en nuestra identificación los tenemos que tener como un grupo de interés de alto interés, ¿sí? Deben ser prioritarios en esa gestión, en este ejercicio de identificación y evaluación, porque en el momento de emitir planes y medidas preventivas, pues además de que existe el plan de seguridad vial, que es supremamente valioso, también nosotros tenemos que entender que más allá de cumplir con la guía y con la norma, es importante que estemos constantemente chequeando cómo están las condiciones ya de trabajo, ¿verdad? Las fuentes que me pueden estar generando esos factores de riesgo allí en esta población, porque pues definitivamente es la población más expuesta a eventos adversos de gran severidad. ¿Listo? Y por el resto, pues sí, normalmente estamos en clase 1, riesgo mínimo, porque normalmente hay sus excepciones, lógicamente, pero normalmente en riesgo mínimo, porque somos población principalmente administrativa, ¿listo? Hay otros ya roles, pero que caben dentro de este tema con los contratistas, que empiezan a estar ya en labores de mantenimiento y demás, que ahí también es donde nosotros tenemos que entrar a hablar ya con esos supervisores de contratos para garantizar esas condiciones que estén completamente protegidas o garantizadas también por quien nos está brindando ese servicio, que normalmente a veces también suelen ser pues externos a. Y luego están nuestros contratistas propios ya con directos, por así decirlo, con la entidad, que también pues normalmente suelen ser riesgo mínimo porque también suelen ser administrativos, ¿listo? Entonces, nuestra población pues es bastante diversa y hay que tener siempre claro quiénes son para poderlos ir identificando y clasificando. Entonces, la reflexión más importante de esto es que antes de cualquier cosa que vayamos a hacer, antes de empezar nuestra matriz y demás, hay que reunir toda la información, ¿listo? Entonces, ¿y qué significa reunir la información? Poder hacer muy bien ese proceso de clasificación, porque finalmente la herramienta que vayamos a utilizar nos lo va a pedir. Entonces, ustedes pueden hacer la clasificación por grupo de trabajadores, por áreas, por nivel de cargo, y etcétera, etcétera, pero pues que ustedes tengan claridad en cómo está compuesta su población y cuáles son esas vulnerabilidades que la población puede llegar a tener, pues hace mucho más fácil el ejercicio de elaboración de la matriz. Entonces, ahí es nuestra primera tarea clave,
tenemos que hacer ese proceso de reunir la información. Luego entonces hablamos ya de la clasificación de los peligros. Entonces, en cuanto al biológico, vamos a tener virus, podemos hablar de bacterias, hongos, parásitos, o sea, todo microorganismo que pueda llegar a generar o ser vivo, porque viene de origen biológico, ¿verdad? Que pueda llegar a generar un daño grande a la salud. Y pues viene siendo uno de los que hoy en día se ha vuelto más prioritario, no solamente por el COVID. Yo creo que el COVID sí aceleró de alguna forma la priorización de estos factores de riesgo, pero más allá de eso, sí pienso que nuestra cultura antes de esto, pues era muy pobre, ¿no? Esto ahí sí el contexto va cambiando de acuerdo a la necesidad. Solemos ver como países, precisamente pues como China, países más de cultura oriental, tienen una cultura más desarrollada en cuanto a la prevención de los factores biológicos. Nosotros hasta ahora lo estamos entendiendo un poco, ¿cierto? Con todo el tema de lo que vivimos desde el COVID, pero no solamente aplica para virus o bacterias de origen respiratorio, sino que también sabemos cómo a veces en nuestra población pues priorizamos el trabajo y asistir al lugar de trabajo por encima de nuestra salud. Y eso, pues, aun cuando pareciera que estuviéramos dando todo de nosotros y los más comprometidos y con la camiseta puesta, lo que estamos haciendo es, en efecto, traer una condición que se puede generar potencialmente peligrosa para nuestros compañeros de trabajo y para el resto de la organización. Y pues redunda luego en cifras de ausentismo y demás. ¿Por qué? Porque una gastroenteritis, compartir espacio, estar en contacto directo con personas que puedan tener algún tipo de virus o de sintomatología sin revisar para poder identificar qué es, pasan todos este tipo de cosas. Ojo con las personas que están expuestas ya por temas ambientales, ¿verdad? De entorno ambiental, a agentes que pueden ser como insectos y demás, que pueden ser pues potenciales, mordeduras, los que estamos trabajando directamente o estamos en lugares de trabajo donde hay, por ejemplo, perros de seguridad y de vigilancia. Entonces, sí es un factor para priorizar. O sea, de pronto no parecía tanto antes, pero cada vez se ve más la importancia que tiene y cómo las entidades públicas desde seguridad y salud están prestándole cada vez más atención a estos peligros. En cuanto al físico, nosotros de alguna forma tenemos que priorizar o darle más relevancia al tema de la iluminación y de la ventilación, porque pues definitivamente estos siempre van a ser los que están expuestos a labores administrativas, van a ser los que más van a tener que trabajar. Aunque también depende ya pues de dónde esté ubicada también la entidad. Ojo que temperaturas extremas con poca ventilación y sí, eso puede generar no solamente temas en confort térmico, sino también puede ya recaer en temas de efectos en salud. Químicos depende muchísimo del entorno de trabajo y de dónde esté ubicado los puestos de trabajo de las personas, pero pues aun cuando tenemos que tenerlos presentes y hacer nuestra clasificación de sustancias y demás, es importante que sepan que no es uno de los prioritarios. Psicosociales, sin duda alguna, aquí no hay nada que discutir. Esto es clave, ¿cierto? Acá, desde que estemos interactuando con personas, siempre va a ser uno de los factores pues, de riesgo que van a estar ahí como punteando en la lista de prioridades. Biomecánicos igualmente, ¿cierto? Pues porque también sometemos todo nuestro sistema musculoesquelético como a grandes presiones. El sedentarismo ayuda, las malas posturas, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos que podemos llegar a tener en tareas administrativas, todo eso pues recarga ese sistema y por lo tanto pues se vuelve también uno de los factores prioritarios. Condiciones de seguridad también, acá, ojo que tenemos el eléctrico y nuestras entidades, cada vez veo más entidades que están en ese proceso de remodelación, pero en nuestras entidades que de alguna forma pues nuestras oficinas ya tienen unos años, ¿verdad? Este se ha vuelto
prioritario, el riesgo eléctrico, que además va completamente atado al tema de orden y aseo, ¿sí? Y al tema de hábitos y condiciones saludables, porque entonces vivimos de alguna forma en nuestro puesto de trabajo y cada vez vemos que eso pues va cambiando cada vez más, pero aún hoy la cantidad de papeles que también afortunadamente la política de cero papel ha ayudado enormemente a eliminar de las oficinas, pero todavía no del todo, sumado al riesgo, pues al cableado que puede estar también en desorden, que puede estar expuesto, sumado al termo de agua, el pocillo de café, la coquita del almuerzo, sumado a la gran cantidad de objetos que tenemos alrededor, en el paso, encima del escritorio y demás, pues todo eso hace que tengamos sí o sí que estar preocupados todo el tiempo por trabajar, no solamente la condición, ¿verdad? La fuente que genera el riesgo, sino también los hábitos de autocuidado en cuanto a ese aspecto, ¿no? Entonces, ese específicamente, y el locativo, precisamente por lo que estamos hablando en cuanto a las instalaciones, ahí tenemos que revisar cómo estamos en términos de infraestructura, por lo cual, pues, seguridad y salud en el trabajo es un eje transversal que no puede solamente hacer esto de alguna forma como autónoma y propia, sino que necesita la participación de todas esas áreas que responden en las entidades por mantener el lugar físico de trabajo en buenas condiciones. Ahí tenemos que entrar a revisar, pues, cuál será el área de la que depende, pues, en efecto, todo el mobiliario, las instalaciones, como tal, la iluminación, porque, pues, de ahí va a haber un trabajo importante que vamos a tener que hacer en conjunto. ¿Listo? Entonces, en cuanto a condiciones de seguridad, vamos siempre a hablar de eléctrico y locativo, ¿listo? Y bueno, accidentes de tránsito, sobre todo para aquellas que pues tienen una población importante de funcionarios que todo el tiempo tienen que estar en desplazamiento, no necesariamente solamente dentro de la ciudad, sino también entre ciudades. Entonces, ese es otro de los que, por la razón por la cual el plan de seguridad vial es tan importante, ¿listo? Y fenómenos naturales, porque eso nunca estamos completamente expuestos o libres de estos peligros. Bien, acá voy a ponerles un video de 30 segunditos para que ustedes se fijen pues en lo que puede estar pasando con la señora y me cuenten o reflexionemos qué priorizaríamos. ¿Listo? Entonces revisemos 30 segunditos con atención, pongan atención. Díganme si esto no es una realidad. Eso está todos los días. ¿Sí? Entonces, y si se dan cuenta aquí, pues el factor humano es el que está presente en cada uno de los 3 eventos que pasaron. Nosotros teníamos nuestra vista concentrada en la señora y sin embargo, todos los que estaban alrededor, pues eran tanto potenciales riesgos como también iban a ser víctimas de sus propias decisiones. Entonces, fíjense cómo nuestra labor, tal vez más bonita, pero tal vez también más difícil, es lograr trabajar con los funcionarios para que juntos, todos juntos, pues logremos tener un entorno de trabajo seguro y saludable, ¿sí? Esto, el tema de estar tratando o de tomar decisiones, ¿verdad? Por hacer las cosas más rápido, como por ejemplo un solo caucho para 80 sobres que tenemos que apilar, un solo paquete, ¿cierto? En vez de utilizar de pronto una caja o algún otro tipo de... Pero aquí, ¿qué es lo que estaba primando? Pues la sensación del logro inmediata y es, listo, terminé y sigo con la siguiente tarea. El ser humano siempre va a buscar la facilidad, eso está clarísimo, o sea, viene por naturaleza, nuestro cerebro está programado para ser lo más prácticos posible y para ser también lo más eficientes posibles, no necesariamente efectivos, eficientes. Entonces, ¿qué estábamos buscando aquí? Pues ahorrar tiempo, ahorrar recursos, ahorrar todo lo que te puedas imaginar. ¿Qué pasa? No estamos considerando, por eso les hablo del orden y el aseo, no estamos considerando todas las condiciones que nosotros mismos estamos generando al tener el desorden de pilas de papeles a un lado, la taza de café enfrente,
etcétera, etcétera. Esto con ella, pero si además se ponen a analizar el resto del video, ¿qué pasa con el señor que estaba utilizando la cortadora a la derecha? Que afortunadamente le pasó lo menos grave que le podía haber pasado. ¿Qué pasa con el colaborador, el funcionario que dejó la cajonera abierta y las cajoneras? Menos mal, cada vez veo más oficinas donde las están mandando a quitar porque de verdad, pues sí son bastante peligrosas ellas mismas, tanto por el descuido de quienes las dejan abiertas como también por el hábito de la tendencia de tener que ubicar cosas encima de las cajoneras que luego también se puedan volver un peligro con un riesgo de caída y que terminen pues generando contusiones y demás a las personas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues yo puse a mi compañero en una situación de peligro. Yo mismo generé la condición. Yo fui la fuente, el factor humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué priorizamos cuando hablamos de entidades públicas? Tenemos que priorizar el factor humano en términos sí o sí, o sea, pueden ustedes hablar de locativos, pueden hablar de biomecánicos, pueden clasificarlos como ustedes quieran, pero la priorización siempre va a estar en que trabajemos por generar conciencia, percepción del riesgo y sobre todo permitirles a las personas, generar capacidad a las personas para que puedan ellos mismos gestionar sus entornos para que sean más saludables, más seguros. ¿Listo? Entonces, ¿qué priorizamos? El factor humano. El factor humano es es la condición que sí o sí va a estar presente en todas las situaciones de peligro que tengamos en nuestro entorno de trabajo. Bien, entonces, cuando hablamos del sector público, hablamos que los riesgos prioritarios siempre van a ser biomecánicos, psicosociales, físicos o locativos y biológicos. ¿Listo? Acá el biológico pues entra nuevo, sabemos que ya pues tenemos normatividad que no solamente nos hace responsables, por así decirlo, nos lleva a vigilar el COVID de forma cercana, sino que también cualquier tipo de infección respiratoria aguda que se pueda presentar en el lugar de trabajo. ¿Sí? Yo llevaría esto a un extremo mucho más amplio. Como les decía, revisemos todo tipo de infecciones que puedan ser contagiosas y que se puedan propagar rápidamente en el espacio de trabajo, pues para cuidar también. Generemos el hábito de decidir y de poder tomar la decisión de forma rápida, oportuna, de cuándo en efecto pues hay que tener ese aislamiento, ¿cierto? Cuando nosotros estamos presentando sintomatología, o sea, no lo dejemos pasar, no digamos, no, es que no, como no voy a ir, es que no puedo faltar, porque además en nuestras entidades el tema de ir, o sea, como de estar de asistencia es supremamente importante, ¿sí? A veces más incluso que la misma productividad a la que llega la persona al lugar de trabajo, ¿no? O sea, con ir ya, listo, ya dimos como el día por hecho, por el hecho de estar allá presente, pasa mucho, culturalmente hablando. Entonces, ojo con eso, porque a veces realmente podemos ser no solamente más productivos si nos guardamos en casa respetando nuestra salud, sino que también pues vamos a ser mucho más efectivos en cuanto a nuestra responsabilidad con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué planes, sistemas y o programas entonces se van a volver prioritarios en la administración pública? Se van a volver prioritarios los sistemas de vigilancia de riesgo psicosocial. Vamos a hacer mucho énfasis porque la incidencia de esto está incrementándose y es al síndrome de burnout, ¿okay? A la fatiga en general. Y el consumo de sustancias psicoactivas. Esto siempre ha sido una prioridad. Hemos visto una disminución importante en los hábitos de cigarrillo, pero también hemos visto que se están incrementando otros hábitos que tenemos también que entrar a controlar. Y también cuando hablamos de sustancias psicoactivas, ustedes saben, lo vamos seguramente a hablar más adelante, que las sustancias psicoactivas no solamente son ilícitas, ¿no? Entonces hay unas que están muy a disposición, que están ahí para todos y que pueden llegar a ser pues bastante peligrosas y que en labores administrativas se vuelven muy comunes en su consumo. Entonces la frecuencia aumenta y por lo tanto la severidad de la consecuencia también y por lo tanto pues se nos vuelve un riesgo que tenemos ahí que tener siempre bastante controlado. Hablamos también de biomecánico porque viene siendo, incluso en cuanto a estadísticas, es el primero, ¿sí?
siempre va a ser el primero y psicosocial viene a ocupar el segundo lugar. ¿Listo? Entonces, esos dos vamos a tener siempre que estarlos cuidando bastante. Locativos, sabemos la cantidad de accidentes que podemos llegar a tener en el lugar de trabajo, ¿verdad? Debido a las condiciones de infraestructura, caídas, machucones, bueno, incluso podemos llegar a tener cortes, puede pasar gran cantidad de cosas y situaciones que tenemos que tratar de evitar. Vuelvo y juego por lo que estamos hablando hace un momento, gracias a factor humano. Cardiovascular, que se relaciona muchísimo con el tema del sedentarismo, el tema del consumo de sustancias y el tema de riesgo psicosocial. Entonces se nos vuelve también uno que sí o sí tenemos que entrar a intervenir y estar siempre vigilando. El riesgo visual también, porque sí o sí es riesgo visual y hoy en día, incluso acá me faltó agregarlo, pero tal vez se los voy a dejar antes de subir esta presentación, y el auditivo, porque ¿qué pasa? Estamos, fíjense, ¿sí? Ya hoy en día no hay manera, sobre todo desde que la virtualidad se volvió parte también de nuestra presencialidad, suena un poco incoherente, pero es real, o sea, es decir, podemos estar en una misma mesa de trabajo 3 personas, cada uno con su computador, ¿verdad? Recibiendo una reunión o en el puesto al lado y en el puesto de enfrente. En las entidades hay un poquito más de espacio entre los puestos, ¿cierto? Pero también en ese espacio vemos a las personas conectadas a sus audífonos, también en relación a reuniones virtuales que pueden estar sosteniendo que pues no están ahí presenciales, pero están en su trabajo también. Entonces, el auditivo, el visual por las pantallas que ahora se vuelve un tema no solamente, o sea, la delgada línea entre qué es laboral y qué es de origen común desaparece, ¿verdad? Porque también pues tenemos el uso de estas pantallitas que están todo el tiempo con nosotros. De ahí también que el factor humano sea tan importante y que los hábitos y que podamos trabajar también en los hábitos de las personas para poder mitigar un poquito esos riesgos, ¿listo? Eléctrico, como les comentaba hace un momento, seguridad vial también, y el biológico. Entonces, si se dan cuenta, con esto tenemos un sistema de gestión bastante robusto ya, con todo lo que tenemos que entrar a identificar, a priorizar y a controlar. Esto es la fotografía de lo más usual que podemos encontrar. Seguramente ustedes ahorita están diciendo, no, pero es que aquí también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, aquí falta uno que creo que sí se los puse más adelante, es el riesgo público, ¿no? Entonces también, eso también es uno que para nuestro sector es supremamente delicado y sensible y tenemos sí o sí que estar controlándolo constantemente. O sea, entonces entra también dentro de nuestra matriz. Siempre vamos a tener que describir cuáles son los niveles de daño, ¿cierto? De daño en cuanto a salud y a seguridad. Tenemos que entender qué es daño leve, qué es moderado y qué es extremo, ¿listo? Cuando hablamos de salud, daño leve, hablamos de molestias como esa sensación de no me siento muy bien, sí, eso es en su nivel de daño leve, que ahí es donde debemos atacar oportunamente cuando empezamos a tener esa sintomatología o esas quejas percibidas por el colaborador. ¿Listo? Ojo con eso. Daño moderado, ya empezamos a ver incapacidades temporales, empezamos a ver ya que las personas comienzan a tener ya de forma clínica esa expresión de síntomas que se pueden volver diagnósticos y que pueden generar esas incapacidades de forma temporal. Y el daño extremo es cuando se vuelven enfermedades con cuadros severos, ¿verdad? O enfermedades que ya se vuelven crónicas, que pueden incluso llegar pues, a causarnos una pérdida de capacidad laboral, una invalidez o pues, ya un evento letal. ¿Listo? Eso en cuanto a la salud. Entonces, salud hablamos de enfermedad. Salud igual enfermedad para los que de pronto estén empezando en este mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Siempre nos vamos por dos autopistas. Salud, que es en cuanto a seguridad, a enfermedad, y seguridad, que es en cuanto a lesiones y más que todo accidentes. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos de aquellas que son leves, son superficiales. Entonces, un rasguño, me corté, me perforé el dedo con la cosedora, pasa todavía. Ese tipo de cosas pueden llegar a ser superficiales, ¿cierto? Hay cierta consideración que hay que tener, pero pues no son grandes en consecuencias. Ya en daño moderado ya podemos ver laceraciones cuando tenemos heridas profundas, heridas abiertas, quemaduras, y quemaduras pues también hay que ver que las quemaduras que aquí entran ya son desde quemaduras de primer grado, ¿verdad?
Ojo, esto ha cambiado también notablemente, pero ojo que en la identificación hay que hacer un proceso también de claridad de la naturaleza del cargo, porque si yo soy un profesional de una entidad del Estado, no tengo ninguna razón de ir de pronto a la cafetería a cortar la fruta para el compartir de la mañana o para el desayuno, ¿cierto? Eso no entra dentro de la labor. Entonces, ojo con eso, que ahí es donde empezamos a definir también los orígenes y todas estas discusiones y debates que se dan alrededor de estos temas. Pero pues sí es importante que cuando hagamos esa identificación seamos muy claros también en las características que tienen esos roles que las personas están desempeñando para poder también ver, pues por naturaleza del cargo y las funciones de su cargo, a qué pueden estar expuestos. Los daños extremos, entonces hablamos ya pues de lesiones que generan, por ejemplo, amputaciones, fracturas y demás. ¿Listo? Bien. Hablamos entonces para ya ir cerrando y para poder abrir preguntas, las consideraciones que la GTC 45 trae para la identificación. ¿Listo? Acá no quiero traerles toda la guía porque de hecho la bibliografía está el link para quienes no la tengan de pronto y quieran acceder fácilmente a ella. Toda la metodología pues está allí súper bien explicada paso a paso, cada una de las tablas, cada una de las fórmulas. Esto es de matemática, es decir, de coger un Excel, organizar su Excel, calcular, ¿verdad? Para que cuando ustedes vayan metiendo la información, pues ya les quede todo sistematizado y todo bien bonito. Pero es muy sencillo realmente de aplicar. No es la única metodología que existe, esta es la que en Colombia más se utiliza, ¿verdad? Sin embargo, no es tampoco la que más se utiliza en el mundo, aunque hay otros países pues que también la utilizan, ¿no? Se basan en ella para sus metodologías. Es bastante sencilla de usar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando ya empezamos en este camino, hay están estas 4 preguntas que es con lo que hay que arrancar. Primero es, ¿existe una situación que pueda generar daño? O sea, nos situamos entonces en riesgo psicosocial. ¿Existe una situación que me puede generar daño? Sí, no. Sí, listo. ¿Quién o qué puede sufrir daño? Listo, entonces ahí ya definí cuál fue la condición de riesgo, ¿verdad? La situación. Ahora me voy a la población, a ver quiénes son los que pueden estar expuestos a esa fuente que me va a generar el riesgo. Luego me voy al cómo puede ocurrir el daño, ¿listo? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el mecanismo por el que va a ocurrir este daño, verdad? Y finalmente me voy al cuándo y me voy a la frecuencia, ¿listo? Voy a describir las situaciones ya en específico en las que se puede llegar a presentar. Si se dan cuenta en estas 4 preguntas, cuando pensamos, o sea, se tiene que volver nuestro mindset, nuestro esquema de pensamiento básico, instintivo para todo. Aquí está el resumen de todo lo que debemos hacer. Entonces, para ya no llevarlo de lo cualitativo, sino llevarlo a lo cuantitativo, aquí ya empezamos a hacer determinación. ¿Qué tenemos que determinar? El nivel de deficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, acuérdense que consecuencias hablamos también en términos de severidad, y el nivel de riesgo. ¿Listo? ¿Qué tan alto, bajo, medio puede llegar a ser el riesgo al que yo estoy expuesto? ¿Listo? Estos diferentes niveles, esas son las tablitas que todos conocemos, que están allí en la guía. ¿Listo? Para que entonces estructuremos, si quieren ustedes pueden armar, igual ya también hay muchos proveedores que la tienen y se las van a entregar en la medida en que también les van haciendo todo el proceso, pero si es de hacerlos ustedes desde cero, construyan el Excel teniendo en cuenta de una vez estos niveles en orden, porque cada uno se va alimentando del otro, donde pues lo ubiquen en una hoja, ¿verdad? Y de ahí van trayendo las fórmulas y van calculando para que su matriz les quede ya bien bonita y organizada. Entonces, cuando hablamos ya de determinación de nivel de riesgo, que sería como el último punto, el último pedacito de todos estos pasos de determinación, hablamos que tenemos que multiplicar entonces el nivel de probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra versus el nivel de consecuencia si es que ocurre. ¿Listo? Y gracias a eso nos van a dar entonces los diferentes cuadrantes en los que vamos a ubicar el nivel de riesgo, que también está cualificado. Entonces,
Cuando hablamos de un nivel de riesgo 1, estamos hablando de un valor que nos da el nivel de riesgo entre 4.000 y 600, cuantitativamente hablando, pero cualitativamente hablando, ¿qué significa? Y esto es realmente pues bastante claro. Significa que hay una situación crítica y que se debe suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Entonces, la misma guía nos dice, ojo, que usted si presenta esto, tiene que hacer esto. O sea, de entrada ya nos están dando la acción o nos están definiendo el camino para controlar o para diseñar más bien el plan que nos va a ayudar a mitigar o a controlar esos niveles de riesgo que estamos identificando y pues obviamente las fuentes que lo generan y las condiciones. Lo mismo con el nivel 2, entonces cuando hablamos de nivel 2 estamos hablando que hay que hacer, corregir y adoptar medidas de control inmediato, ¿listo? Sin necesariamente suspender actividades. El nivel 3, mejorar si es posible y sería conveniente justificar intervención. Entonces, y el nivel 4 es ya mantener las medidas de control porque están funcionando. Si ustedes se dan cuenta, básicamente es lo que nosotros siempre manejamos, nivel bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, hablamos de promoción de la salud, prevención y intervención y pues ya suspensión en el caso de. Si se dan cuenta, son nuestros niveles de atención también y los que llevamos a la práctica cuando hacemos todos nuestros planes con base en el ciclo PHDA. Bien, los resultados obtenidos acá tenemos que tener en cuenta siempre, 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 siempre se van a dirigir o nos van a llevar a planear capacitaciones y entrenamientos, eso no puede faltar, eso es clave. Planificar también el cumplimiento de requerimientos legales y normativos. ¿Por qué? Porque además de que sea un tema de auditoría, los requerimientos legales y normativos son los que nos van a ayudar, son nuestros mejores amigos porque son los que nos van a ayudar a cuidarnos. Sí, son los que te van a decir, ojo, que es que yo sé que usted puede subirse solo a 3 metros de altura para bajar esa luminaria y cambiarle usted solito. Usted puede hacer eso sin ningún tipo de soporte, ni ayuda, ni ningún tipo de protección. Pero como usted puede, yo sé que puede, pero puede que no, y está la probabilidad que mire que se la estoy calculando acá, mejor déjeme yo le ayudo y le voy a sumar todas estas cosas para que usted se cuide y se proteja y evitemos que algo le pase, ¿sí? Entonces, las normas y los lineamientos, palabras más, palabras menos, son esas garantías que nosotros tenemos de que la gente se deje ayudar, porque a la gente no le gusta que uno le diga que está haciendo mal, o que eso que está haciendo es peligroso, o que no haga eso, o bájese de ahí, o quédese quieto, o organice eso, o quita el café de ahí. A la gente no le gusta que uno le diga eso. Entonces, como a la gente no le gusta, ¿verdad? Y uno no va a estar detrás de como niños chiquitos, que al final uno a veces termina viendo que los adultos a veces son hasta más difíciles que los niños en cuanto a eso, pues tenemos que apalancarnos en medidas, en lineamientos, en normatividad, que está supremamente investigado, dateado, dotado de información y argumentos para decirle a usted, ojo que, mire, es por su salud, es por su seguridad. Entonces, déjeme cuidarlo. Aquí le traigo esto, déjeme cuidarlo. Eso es lo importante en cuanto a esto de los requerimientos legales y normativos. Y ese es el discurso que deberíamos tener con la gente. Entonces, no es que venga el de seguridad y salud, perdón la palabra, a joder, como siempre dicen, ¿cierto? Muchas veces dicen eso, sino que es que están ayudando a cuidar la salud y la seguridad, ¿listo? Y finalmente eso pues obviamente recae en ¿qué? Pues en el diseño de programas de seguridad y salud en el trabajo. Todos estos 3 elementos son elementos de cultura de seguridad y salud en el trabajo. Una cultura saludable en una entidad pública es la que permite que haya capacitación y entrenamiento, es la que entiende y acepta los requerimientos legales y normativos y los aprecia, los agradece, y es la que diseña programas efectivos y a la medida de las necesidades de ese momento de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, cuando hablen de cultura, hablen de estos 3 elementos. Revisen entonces la matriz siempre que algo pase, algo cambie, el contexto cambie, llegó el COVID, se fue el COVID, hay que revisar matriz, ¿sí? Todo el tiempo hay que revisar matriz, ¿listo? Aquí están y en la gente se les van a ver las condiciones. Y finalmente les traigo esta diapositiva, porque ustedes dirán, bueno, pero todo eso lo tienen que hacer ellos allá, seguridad y salud allá, o los líderes, o los directivos, la alta dirección, etc. No. Todos tenemos responsabilidad en el sistema en cierto nivel, ustedes eso lo saben. La de los trabajadores en cuanto a este ejercicio específico de identificación
O sea, ustedes no deben esperar que únicamente les muestren la matriz cada vez que la matriz se actualiza. Aquí hay cosas que hay que hacer. Y las dos más importantes son estas dos. Procurar el cuidado de la salud, factor humano. Ojo con el nivel de conciencia, ojo con la percepción del riesgo, ojo con los hábitos. ¿Listo? Y en segundo lugar prioritario, el número 4. Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos. Vea que si yo soy el vecino enfrente y veo que la cajonera está abierta y la dejo abierta, vaya y ciérrala. Que si yo veo que la lámpara está descolgada de medio lado, llame al área de mantenimiento y solicite que vengan y la arreglen, aunque sea la luminaria de su compañero o de otra área o de otro piso. ¿Sí? Pero entre todos logramos esos niveles de salud y seguridad. Bien, ¿cuál es el paso a paso sugerido? El paso a paso sugerido es muy sencillo. Uno, defina la herramienta. Defina cómo lo va a hacer. ¿Va a hacerle usted propio un Excel nuevo? Usted va a pasar eso a Power BI, tiene un proveedor que le ayude y le genera una aplicación o algo más digital. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? Eso es lo primero. Segundo, clasifique bien. Reúna toda la información, describa muy bien, ¿sí? Entienda primero su población y cómo se mueven las dinámicas antes de sentarse a hacer la matriz, porque es que de ahí hay una diferencia. Y por eso es que a veces es mejor hacerla cuando uno está adentro, que entiende mejor a la entidad, que a una persona externa que no llame y simplemente por inspecciones o por recorridos y reuniones logra levantarla. Clasifique los procesos entonces, identifique los peligros con cada actividad, identifique los controles que ya hoy existen, porque siempre hay algo que estamos haciendo, valore el riesgo, determine qué tan aceptable es, ¿ok? Elabore el plan de acción, porque de esto tiene que salir un plan, y ojo, que como es PHBA, pues métalo también en el seguimiento de esa matriz para estar continuamente evolucionando nuestra matriz y mantenerla actualizada. ¿Listo? Bien, esto sería, voy a abrir 2 minuticos acá de preguntas, aunque veo que no tenemos mucho. Tengo 3 agentes de tránsito y manejan riesgo 3. Si clasifican en ese riesgo o puede ser más alto. Todo depende. Depende de, ahí sí, como estamos hablando, hay que hacer la clasificación de cuáles son las funciones que tienen. No, desconozco a detalle las funciones que pueden estar y las condiciones que puede tener el agente de tránsito, pero tendrías que ver si pues ya haz todos tus cálculos, coge los 4 o 5 niveles de determinación y comienzas a hacer todos los cálculos para que puedas ver en qué nivel de clasificación puede quedar. ¿Listo? ¿Qué nivel de riesgo tiene? Y por lo tanto, ¿qué nivel de clasificación te va a quedar? Pero si es alto, tiene que ser alto, es 3 o 4. Eso estamos claros. Listo, muchísimas gracias. Buenos días a todos los que están saludando. Para diligenciar la matriz, el empleado puede registrar los peligros y riesgos. Si no existe el responsable de seguridad y salud en el trabajo, bueno, debe existir. Esta pregunta sí ya se la dejo a la ARL, te voy a averiguar ya con Positiva más a fondo la responsabilidad que habría acá y pues te respondemos ya directamente a tu correo, ¿listo? Pero el responsable, hasta lo que entiendo yo, pues siempre, sí o sí, debe existir. ¿Cómo se puede cambiar el riesgo de cada empleado? Cambiar. Lo que habría que ver es entonces ya las medidas de intervención que hay que hacer, si son control, ustedes saben que, eso lo vamos a ver más adelante, pero ustedes saben que hay 5 tipos de controles, entonces aplicando esos controles, ya ahí es donde podemos empezar a mitigar el riesgo al que está expuesto. A veces el nivel no va a cambiar, a veces si es naturaleza también del trabajo o de las condiciones de trabajo, pues no va a cambiar, va a seguir estando ahí presente, ¿cierto? Pues como hablar en un hospital al sector salud, ¿verdad? Y hablar de riesgo biológico y decir que va a cambiar o va a bajar ese nivel de riesgo, pues posiblemente sea el más alto que tienen y posiblemente siempre sea el más alto que tienen, ¿sí? Entonces pueden mejorar las condiciones para que también mitiguemos las consecuencias, los efectos en salud y demás. Pueden variar elementos dentro de la fórmula, como por ejemplo la exposición, que estén expuestos menos frecuentes, podemos ver, pero en general pues hay naturalezas que sí o sí pues van a mantener los niveles altos. ¿Listo?
riesgo vial, la matriz de riesgo vial también hay que levantarla y también vas a ver dentro de la matriz que vamos a tener clasificaciones distintas dependiendo también de los peligros que vamos a encontrar y lo mismo, de la exposición de la población, o sea, esa es otra que es igualita a esta, pero de riesgos viales. Entonces, ahí digamos que depende también la clasificación de la población, de las funciones del cargo y todo esto. O sea, estos análisis no son tan estandarizables. Es importante que ustedes siempre, por eso el primer paso de esto es reunir la información y clasificar. Eso es lo primero que hay que hacer, porque es que de ahí, del contexto, acuérdense lo que hablábamos al principio, del contexto es que nace todo este análisis. ¿Listo? No hay como, no lo hagamos tan mecánico, sino tratemos siempre como de tratar de hacer esos análisis personalizados casi. Listo. Los planes de acción, bueno, los planes de acción siempre tienen que estar a cargo de la entidad. O sea, las empresas son las que se encargan de sus planes de intervención. ¿Listo? Entonces, dentro de la entidad debe haber un responsable, ¿verdad? Y debe haber también un equipo que o bien gestione con proveedores o con la ARL, pues todas esas medidas de acción que vamos a tomar, o que los puedan también ejecutar desde adentro, pero pues eso está a cargo de las entidades, los planes de acción. ¿Listo? Bueno, con eso entonces cerramos, vamos a hacer nuestro sondeo, espero haber respondido las preguntas con las expectativas de sus inquietudes. En caso tal de que no, pues quedamos atentos para que se comuniquen ya por correo electrónico y podamos ampliar esta información con mucha más rigurosidad. ¿Listo? Hagamos sondeo entonces para cerrar y muchísimas gracias a todos por su participación. Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por tu intervención y la información tan valiosa que nos acabas de brindar. Vamos a pasar a nuestra primera pregunta de este sondeo final. La primera pregunta dice, estimación de riesgo es el proceso para A. Determinar la probabilidad de un peligro. B. Emitir juicios sobre la tolerabilidad. C. Reconocer que existe un peligro. Vamos a dar 15 segundos para que respondan nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Determinar la probabilidad de un peligro, un 69%. B. Emitir juicios sobre la tolerabilidad, un 0%. C. Reconocer que existe un peligro, un 31% de respuesta. Doctora Dayana, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Listo, primera pregunta correcta. Recuerden siempre que hablamos de ahí en este tema de probabilidad, identificamos en identificaciones donde vemos ya pues si hay como las características de lo que hay, pero acá es probabilidad, por lo tanto esa es la respuesta correcta. Muchas gracias, doctora. Vamos con nuestra segunda pregunta. La identificación de peligros es el proceso para A. Determinar la probabilidad de un peligro. B. Emitir juicios sobre la tolerabilidad. C. Reconocer que existe un peligro. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A. Determinar la probabilidad de un peligro, un 26%. B. Emitir juicios sobre la tolerabilidad, un 6%. C. Reconocer que existe un peligro, un 69% de respuesta. Doctora Dayana. Bien. Acá entonces recuerden, identificamos es reconocer. ¿Listo? Identificar, reconocer y en evaluar ya calculamos la probabilidad. ¿Listo? Doctora, qué pena es que no vemos tu presentación. Ya. Listo. Listo, doctora, muchas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Si el peligro es manipulación de cargas, ¿el riesgo es biomecánico? Esto es A verdadero o B falso. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. A verdadero, un 85%, B falso, un 15%. Doctora, cuéntanos qué tal nos fue nuestra última pregunta. Listo, no, nos fue muy bien. Realmente hubo cambios importantes en todo el sondeo. Eso nos da luces de la apropiación del contenido. Felicitaciones a todos y gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad.
Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos un excelente día y nos veremos en otra oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad.
Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.